Sí, sí, sí. Y yo creo que en lo que tiene que ver al tema de la sociedad misma, ¿no? Donde uno se ¿Mm? desarrolla. Uno, a donde está en este tiempo, creo que suena mucho esta palabra, como decimos, porque está la oposición que se da en el orden político, en el orden económico, la oposición que se da a donde nos movemos. Siempre hay algo, ¿no? Que confronta con nuestra vida, ¿no? Que nos lleva a tener esa contradicción. Y yo creo que como creyentes nos está pasando en este tiempo, no sé qué es lo que usted piensa sobre esto, ¿no? Pero hay un versículo que dice que todo lo que está mal se lo llama como bien y todo lo que está bien se lo llama como mal, ¿no? Como que lo parafraseo un poco ahí al versículo, ¿no? Pero creo que lleva también esto que como cristianos, ¿no? Tengamos esto de muchas veces callar o muchas veces estar como encubiertos en los lugares donde nos movemos para evitar esta contradicción, ¿no? Porque sabemos que la gente está diciéndote como que uno termina siendo el equivocado, ¿no? Claro. Termina siendo el que está fuera de foco. Si lo vemos desde ese punto de vista, uno ve que la oposición a la vida cristiana, a la vida, o aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, en Cristo, viene desde el primer momento, desde siempre ha estado la oposición. No es algo, no, hoy día podemos ver, hoy día quizás para esta generación a la cual nos toca estar presente, es como más, se hace mucho más evidente, más claro. Creo que el domingo anterior predicaba acerca de esto, que hoy día ya nadie guarda silencio. Hoy día si hay algo que hay que confrontar, se confronta, y hoy día la sociedad está confrontando el evangelio de una manera, quizás no sé si decirlo como nunca, Uh porque -huh. es lo que nos toca vivir. Pero si miramos el primer siglo de la iglesia, cuando comenzó la iglesia también tuvo oposición, y a lo largo de la historia siempre la iglesia ha tenido oposición. Si nos vamos mucho más atrás, desde el momento en que se dio la promesa, ¿cierto?, de la simiente que iba a venir, comenzó oposición a ponerse en contra del cumplimiento de la promesa. Uh ¿Eso -huh. hasta cuándo? Hasta que se cumplió. Entonces, desde Cristo en adelante, desde el momento que Cristo vino y se cumplieron todas las promesas de Dios en Él, yo creo que la oposición ya dejó de ser eso, impedir que algo viniera, porque ya vino Uh y -huh. ya se estableció. Y hoy día lo que la sociedad levanta, y si lo podemos decir de esta manera, lo que la sociedad levanta con respecto a lo que se quiere imponer frente a todo el mundo, y eso nos involucra a nosotros como cristianos. Es por eso que decimos, oiga, esto no va con nosotros, esto no son Uh nuestros -huh. principios, esto no son nuestros valores, esto no son lo que nosotros... Yo digo que no es algo, ya no es novedoso, no es algo nuevo Uh -huh. para la iglesia, no es algo nuevo. De, el hecho de que manifestemos nuestros valores basados en la Escritura, basados en lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, claramente va en contra de los principios y los valores hablemos de un sistema mundanal, no quiero decir del mundo, no, de un sistema sin Cristo. Exacto, Es un sistema sin exacto. Cristo que se para al frente. ¿Por qué razón? Porque le somos peligrosos. Uh Ese es el -huh. punto. Si lo miramos desde el punto de vista, si podemos hacerle daños, entre comillas, a ese sistema, claramente lo que tenemos es un poder que transforma, que es el Evangelio, que cambia vidas. Y lo que quiere Amén. el sistema es mantenerlas, Uh es -huh. tenerlas. Entonces se levanta en contra. Como tú dices, es con respecto a dejarnos que nosotros estamos mal, que lo que nosotros Exacto. entregamos no está bien, que nosotros estamos yendo en contra de la libertad, cuando realmente lo que hablamos y lo que queremos entregar es libertad, libertad de verdad. Entonces, el ruido que se genera para nosotros hoy día, claro, es esto que llamamos oposición. Pero ¿cómo nos podría afectar esta oposición hoy día? Yo digo, ¿cómo podría afectar a la iglesia la oposición que el mundo levanta, que el sistema levanta? Yo no veo dónde. ¿Por qué razón? Jesús mismo lo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra él. Amén. Entonces a veces nosotros mismos simplemente tendemos a confundirnos o a atemorizarnos. Yo recuerdo cuando estaba muchos años en el colegio,
En el colegio a uno le costaba decir que era cristiano por las burlas, ¿cierto? Por el bullying, porque te iban a decir aquí que era evangélico y esto otro. Y empezaba a ver cómo otras personas que no tenían la creencia en Dios, que no creían en Cristo, se caracterizaban por ser ateos, ellos podrían enfrentar y declarar su ateísmo de una manera libre, así: yo soy ateo, no creo en Dios y punto, y sigo mi vida. Y nosotros como cristianos, recuerdo que era mejor andemos calladitos, y cuando nos íbamos camino al lugar de reunión, íbamos con la Biblia así bien debajito del brazo, nadie nos viera, hasta que nos dimos cuenta que lo que realmente nosotros hemos recibido es la vida de verdad, es la verdad. Y eso hace ¿qué cosa? Que cuando entendemos eso, podemos pararnos firmes frente a cualquier oposición, frente a cualquier adversario. ¿Por qué razón? Porque el mundo no entiende las cosas de Dios. El mundo solo entiende las cosas del hombre. El mundo entiende solo las cosas del mundo. Y no percibe. El mundo quiere disfrutar de esa libertad ficticia. Quiere disfrutar, confunde la libertad con esclavitud, porque a la larga es una esclavitud propia a un sistema. Recuerdo las palabras de Jesús a Pedro. Cuando Pedro lo había confesado, dijo: tú eres el Cristo, dijo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: y no te lo reveló carne ni sangre. En un momento, uno puede vivir el momento genial, un momento de revelación, y en un momento Jesús dice: tengo que ir a Jerusalén porque ahí el Hijo del Hombre tiene que morir, padecer y al tercer día resucitar. ¿Y qué le dijo Pedro? Pero ¿cómo vas a ir a Jerusalén? ¿Cómo vas a ir a Jerusalén? Te van a matar. Entonces uno dice: qué buenas palabras de Pedro, qué buena intención tiene Pedro, pero es oposición. Claro. A lo que la obra de Dios a través de Cristo tenía que llevarse a cabo. ¿Y qué le dijo el Señor Pedro? Dije: apártate de mí, Satanás, le dijo en otras palabras, como adversario. O sea, te estás convirtiendo en un adversario. ¿Por qué? Porque estás preocupado de las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, el mundo está enfocado en las cosas propias de los hombres. Exacto. Sin Cristo. Que por ahí lo veríamos como algo que es lo que decimos, ¿no? Lo que se envanece, lo que desaparece rápidamente, ¿no? Y uno está hablando sobre lo eterno, sobre lo que realmente prevalece acá en la tierra, como seguirá en el cielo. O sea, esto es como lo que se va, como decimos, la apariencia, lo que busca el hombre en este tiempo, ¿no? Y yo lo que pensaba mientras estaba hablando, Pastor, es acerca de uno como cristiano, para poder llegar a encontrar ese lugar que decía, ¿no? De no estar como por ahí buscando como acomodarse, ¿no? Amoldarse a la situación, a la sociedad, al lugar de trabajo, donde se desarrolla, ¿no? Para evitar, ¿no? Esa confrontación, esa oposición. ¿De dónde aparece en el cristiano la confianza o la seguridad de lo que cree? O sea, ¿cómo hago yo como cristiano para fortalecer ese lugar? Me venía a mi corazón, ¿no? Que a veces decimos todos somos cristianos, pero cuando llega el momento, como decía recién, todo el mundo habla: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy ateo, yo soy de la religión tal, o lo que fuere, ¿no? En este tiempo tenemos distintas orientaciones y distintos movimientos, llámese del aborto, llámese cuántas cosas, ¿no? Y no hay temor. Pero sí, para nosotros es como que hay un trabajo muy fino, ¿no? Del enemigo como para callar nuestra verdadera identidad, ¿no? Bueno, yo creo que ¿cómo se logra? Yo creo que es lo último que menciona Rosana: identidad. Es tener claro quiénes somos. Es conocer perfectamente lo que hizo Cristo por nosotros y sigue haciendo. Saber en qué posición estamos, dónde estamos. Porque cuando nuestra creencia o nuestras convicciones se basan solamente en una religión de hacer, solamente de hacer, cuando dejo de hacer, me avergüenzo. Porque dejé de hacer aquello que yo digo que hago. Y eso empieza a provocar quizá un menoscabo psicológico. Entonces mejor que nadie me vea haciendo esto. ¿Por qué? Pues porque se van a levantar nuevamente y van a ir contra mí diciendo que lo que tú tienes no es verdadero, y empieza nuevamente la oposición, empieza nuevamente a enfrentarse, porque la oposición lo que va a hacer es eso. La oposición lo que va a tratar de hacer es poder desviarnos, sacarnos de donde estamos para que
aquello que se está oponiendo prevalezca sobre nosotros. Pero cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, cuando sabemos que hemos sido justificados por la fe en Cristo, cuando sabemos que hemos sido totalmente perdonados, cuando sabemos que hemos nacido de nuevo a una nueva vida, cuando sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía, no porque somos los mejores, no, simplemente porque hemos confiado, hemos puesto nuestra fe en Él, y eso ha transformado nuestra vida. Entonces yo creo que es importante para todos los cristianos entender quiénes son. No somos unos religiosos. Me gusta los países o los lugares donde tienen clara su identidad. Hace poquito veía un video de Nueva Zelanda, que llegaba un muchacho fuera y lo recibía su familia en el aeropuerto haciendo un haka, ¿cierto? Saludándolo de acuerdo a lo que ellos son. Esa es su identidad independiente. Al otro, veía a muchos sacando fotos, grabando el video porque era algo novedoso, quizás para algunos extranjeros, pero para ellos, eso eran ellos, eso era su identidad. Y eso no se ponían débiles o me da vergüenza, no. Cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, nos podemos parar firme con la frente en alto. Cuando entendemos la obra de Cristo por nosotros, nos podemos parar firme no por nuestra fuerza, sino sabemos que también es gracia que nos permite caminar con la frente erguida. Muchos van a venir a apuntarnos con el dedo, y eso, nuevamente lo digo, no va a ser novedad. Hoy día el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo lo llama bueno, pero eso no nos puede afectar a nosotros o irnos en guerra contra ellos. ¿Por qué no nos vamos en guerra contra ellos? Porque sabemos que la guerra ya se ganó. La única forma entonces que es extender este reino glorioso. ¿A través de qué? Del Evangelio. Cuando yo sé quién soy, yo extiendo este reino porque sé que esto es tan bueno que aquel que se está oponiendo a mí es importante que lo sepa. Eso es importante entender también la base del amor, cómo lo hacemos, ¿me entiendes? Esta base de amor. Por eso es tan importante que lo que entregamos no lo hacemos solo por cumplir. Exacto. Que es la diferencia por ahí marcada, ¿no? Que uno dice, porque por ahí también creo que ha pasado, y en un momento a mí, en tiempos donde estaba la mezcla todavía dando vueltas y la revelación de la gracia no había venido a mi vida, realmente decir, esto soy en Cristo, y soy amada, y soy aceptada, y Dios me ama así como soy incondicionalmente, y es el amor de Él el que me va transformando, ¿no? De cada día, y uno empieza a fluir, que ya después no podés callar lo que hay en vos, ¿no? Pero creo que cuando uno ha vivido por ahí un poco en esa mezcla, ¿no? Ha llevado a no tener confianza en lo que estaba hablando. Entonces, muchas veces prefería callar y esconder esa identidad porque quedaba como avergonzado ante todo este ataque, ¿no? De decir, pero vos, ¿no? Porque aparece esta parte de, como decía, siempre la confrontación va a estar, siempre la oposición va a estar del otro lado, ¿no? Así es. Siempre va a estar la oposición. Recordaba a Nehemías. Uno lee el libro de Nehemías. ¿Cuál fue la instrucción? Tenía que ir a Jerusalén a levantar los muros. ¿Y qué sucedió? Mientras levantaban los muros, tuvieron oposición. Pero ellos no detuvieron su labor. Eso, recuerdo esa historia y la tomo, no detuvieron su labor, no detuvieron lo que tenían que hacer, levantar los muros. Dice que después, con una mano tenían la herramienta y con la otra la espada, en otras palabras, defendiendo. Porque la instrucción está dada. Eso es muy interesante, la instrucción está dada. Así es. Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, vayamos al otro lado del río y del lago, del mar de Galilea, y en medio se levanta una tormenta. Entonces, hasta aquí llegamos, podemos decir. Quizás muchas veces hemos dicho hasta aquí llegamos, pero hay una instrucción dada. ¿Me entiendes? Hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Vayamos al otro lado. Y si Jesús dijo eso, levántese la oposición que se levante, nosotros vamos a llegar al otro lado. Amén. La victoria ya está dada. Entonces, oposición para mí es eso, es un distractor, más que un sinónimo de derrota.
de vernos sentirnos derrotados. ¿Por qué? Porque hoy día por todos los medios están hablando en contra de la iglesia, se está hablando que nosotros somos, ¿cómo se dice? Poco tolerantes, ¿cierto? Un sinfín de cosas que se están diciendo hoy día por los medios, por todos lados. Veo como los programas de televisión, a veces cuando entrevistan a alguien que es cristiano, que es creyente en Jesús y empieza a hablar de eso, empiezan a tomarlo de una manera poco menos a burlarse de él, tratarlo de ignorante, que no sabe, que está descontinuado, anticuado, que no, ¿me entienden? Pero es porque no quieren escuchar tampoco. Porque si tan solo escucharan lo que el Evangelio significa para sus vidas, realmente sabrían y entenderían que estamos hablando de libertad. Todo el mundo busca libertad, todo el mundo busca la paz, pero a su manera. Entonces, cuando se ven enfrentados a este Evangelio, que no va de acuerdo a lo que realmente quieren hacer, van a querer callarnos. A Pablo quisieron callarlo. Pablo siguió predicando, lo intentaron, lo apedrearon, ¿qué no hicieron con él? Hasta que como muerto quedó, dicen una palabra, quedó como muerto, pero aún así siguió, hasta que el último momento que escribió a Timoteo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y esa es nuestra posición. Oposición para nosotros siempre va a haber. Oposición al Evangelio siempre va a haber. Pero nosotros tenemos que estar a nuestra identidad. Amén, amén. Y yo pensaba también, ¿no? Con respecto a esto que hablaba de esta oposición continua y que sabemos que está, y que muchas veces uno dice, no es que de pronto la persona, a veces, como decimos, son usados para, ¿no? Porque la persona muchas veces está confrontándote, pero por dentro quizás está teniendo la curiosidad de saber de qué se trata, pero hay esa oposición, ¿no? Para que no llegue la luz, para que no llegue la verdad a su vida, ¿no? Pero también sabemos de que este tipo de situaciones muchas veces como cristianos nos trae frustración, nos trae desánimo, nos trae decir, pero realmente si esto es ser cristiano, ¿no? Entonces es como que un pasito, son aquellos que dicen estamos alejados del Señor, nos hemos alejado, ¿no? Y realmente creo que por ahí tiene que ver un poquito a esto de lo que decía la identidad, pero también a tener establecido el que resistir, como dice por ahí, ¿no? Cuando dice la palabra en Santiago, ¿no? Que dice someteos a Dios, resistid, ¿no? Al diablo y él verá de ti, ¿no? Yo creo que esa resistencia tiene que ver con establecerse desde el lugar que tenemos, ¿no? De hijos, ¿no? Que también ahí está algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Amén. Amén. Ahí lo que dice el Santiago dice someteos pues a Dios. Y eso es lo principal. Y ahí nuevamente volvemos a quienes somos. Cuando habla someteos, habla como en el sentido de una instrucción de un capitán a alguien que se somete a las órdenes de su capitán. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a él, ¿cierto? A su voluntad. Y someterse a su voluntad no suene como algo, como nuevamente a veces uno dice someter, ya está hablando de ley, exacto. está hablando de legalismo, está hablando de esto. Sí, no, sí. Someter a nuestro Dios por medio a través de Cristo Jesús es un someter en fe, es una fe en amor. Yo confío plenamente en Él. Entonces yo me someto a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su palabra. Yo me someto a su palabra. O sea, yo le creo. Nosotros estamos enseñando una serie que se llama No te amoldes, que la hacemos los días domingos. Buenísimo. Con respecto a no te amoldes a donde el mundo te quiere poner, te quiere marcar en algo que tú no eres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transformamos, o sea, renovamos nuestra mente. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Pero esa transformación tiene que ver más que nada para que se manifieste lo que somos. O sea, mi someter a Dios lo que va a hacer es que se manifieste lo que soy. Y frente a eso, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Huir. Recuerdo a Jesús en el desierto. ¿Cómo se sometió él a Dios, al Padre? ¿Cómo? A través de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios, solo la palabra. ¿Y qué sucedió? Dice la Escritura, y el diablo lo dejó. Ojo, y lo dejó por un tiempo. Porque eso hace el diablo se va a ir un rato y va a volver nuevamente al ataque. Porque quiere debilitar, quiere desviarnos, sacarnos
del camino, sacarnos del propósito. Pero cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, es Él en nosotros. Y eso no debemos olvidar. El someterme a la palabra no es que yo haga, sino es la palabra la que hace a través de mí. Y eso es glorioso. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero yo me someto, yo digo, ok, siempre tomo este ejemplo. Si la palabra me está diciendo que debemos perdonar, cuando yo perdono, ¡pum! ¿Qué viene? Se manifiesta el poder de la palabra a través de eso. Se manifiesta y nos damos cuenta que no estamos solos. Nuevamente, oposición no es sinónimo de derrota. Claro. Es un distractor y como decía, muchas veces nos frustra. ¿Por qué? Porque queremos que todas las cosas vayan derechito, así que no estamos en el Señor, estamos en Cristo, todos estamos reinando, oiga, pero en ningún momento Jesús nos dijo que no íbamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción. Ahí la terminología es, el mundo los va a apretar, los va a presionar, pero dice, pero confiar, o sean valientes. Yo, dice, he vencido al mundo. Amén. Y eso es glorioso. Entonces, entendemos eso, viene la oposición, ¿qué hacemos? Nos sometemos sabiendo quiénes somos a la palabra, en fe, en amor, no en hacer. No es un tema de hacer por cumplir, porque si no lo hago me va a pasar algo malo. No, yo lo hago porque si Él me lo está diciendo, si Él me lo está dando, Él quiere lo mejor y me ha dado lo mejor. Amén. Yo creo que sería un poco la reacción, cómo reacciono ante esta oposición, llámese económica, de salud, de una situación de relación, de matrimonio, de mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi reacción ante ese problema? Que en sí ese problema termina siendo esa oposición a que mi fe, digamos, pueda estar establecida y ejerciendo esto, ¿no? Tomando la palabra, que en sí me pareció interesante esto que decía, no interesante, sino para aclarar, ¿no? En respecto a las palabras, cuando uno dice someterse, la gente es como cuando dice Dios disciplina, ven como que Dios viene con el yugo ahí, viene, nos da, ¿no? Entonces son palabras que muchas veces la religión, ¿no? Ha ido acomodando de tal manera que las personas lo ven a un Dios desde otro lugar, no como a ese Padre amoroso que nos está siempre buscando a abrazarnos, a consolarnos, a contenernos, a guiarnos, y estar viendo más bien un Dios que está para disciplinar o para que estés sometido ahí, para que Él te dé ahí cuando te portas mal, ¿no? Exactamente. Pero si nos damos cuenta, el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. El amor perfecto es entender, es el amor de Dios en nosotros. El amor, cuando nosotros entendemos ese amor perfecto, va a quitar todo temor. Todo temor. Como dice Pablo en algún momento, dijo, estoy dispuesto no solo a que lo pongan preso, sino a morir por Cristo, porque entendía perfectamente cuánto amor tenía por él, Dios tenía por él. Entonces él estaba dispuesto a entregar la vida, y si nosotros tenemos que entregar la vida, entregamos la vida porque amamos, como hemos sido amados. Como hemos sido amados. Y no lo veamos tampoco, ¿no? Que aquí me voy a ganar, siempre decimos aquí una carita feliz, ¿cierto? Un timbre aquí en la manito porque hice algo bueno. No, porque entendemos que Él nos ama. Y si Él nos ama, sabemos que vamos a sufrir persecución, va a haber oposición constantemente, pero Él nos ama. Él nos ama y está con nosotros. Hay algo que recuerdo cuando el Señor nos llamó al ministerio, hace un par de años, porque nosotros partimos después pastoreando a los jóvenes, todo el ministerio juvenil. Qué hermoso, qué hermosa tarea. Sí, difícil tarea. Y desafiante tarea, ¿no? Ahí sí que habría oposiciones de todos lados por ahí, ¿no? Y ahí hay un punto importante, porque claramente hay oposiciones, y las oposiciones quizás no vienen ni siquiera en forma externa, sino oposiciones propias que están dentro del intelecto de nosotros, dentro de nuestra mente. Pero antes de eso quería decir con respecto a que cuando el Señor nos llamó al ministerio, yo con un trabajo de 25 años, también ingeniero informático, trabajando en informática, muy bien, mi esposa también en su área, y el Señor nos llama al ministerio y se acabó el trabajo, o sea, porque ya sabíamos lo que iba, era algo que se venía, sabíamos, llegó un punto que me despidieron a mí, se acabó el trabajo de mi esposa,
Y dijimos, wow, será. Me acuerdo que la pastora Liliana en una oración ella nos dijo, o sea, lo que están esperando llegó, me dijo, pero tienen que ser valientes. Mm. Y ahí entendíamos, o sea, ser valiente es aprender también a confiar. O sea, si el Señor te está llamando, Tal Él cual. va a suplir. Pero claramente se levantó la oposición no en la mente. Y Mm. yo, la verdad que la sufrí. Mm. Inicialmente fue, fue un constante así, preparando currículum para enviar a otros lugares, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de forma, son años viviendo de una manera, para ahora que el Señor te diga, ahora vas a vivir de esta manera. Claro. Y esa manera Y que es ahí confiar pasás a depender plenamente, en confianza, absolutamente. ¿no? Y recuerdo en Mm. un momento que mi cabeza estaba a punto de estallar, yo ya no daba más, me dio lumbago, imagínense, del estrés. Y yo dije, no quiero más, no quiero más, esto es mucho. Y me acuerdo que salí a caminar. Y mientras iba caminando muy ofuscado, porque iba ofuscado con toda la situación, comencé a orar y oraba en lenguas. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, siempre son dos voces las que te están hablando, siempre dos voces. A una escuchas y a la otra ignoras. Mm. Y vino una pregunta, ¿a cuál estás ignorando? Y eso para mí fue como que, y me di Sacudón. cuenta que estaba ignorando lo que él me había dicho. Claro. Y estaba prestando atención a la oposición, aquella oposición que se estaba levantando, mostrándome que estaba todo mal, que esto no iba a funcionar, que mejor volver a lo que estaba antes. Y me acuerdo que fue maravilloso porque hasta el lumbago se me quitó, en forma Mm. instantánea, Qué instantánea. Y maravilla. volví a casa, hablé con mi esposa y le dije, bueno, si el Señor nos llamó a esto, ponemos todas nuestras fichas en lo que Él ha dicho. Y nos dimos cuenta, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, Gloria a Dios. nunca nos faltó absolutamente nada, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Gloria a Dios. O sea, Gloria a Dios. someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Nos Mm. sometemos a Dios y la oposición va a tener que abrirse paso, porque Tal el cual. propósito de Dios se establece no para fracasar, Él establece un propósito ya exitoso, Amén. ya con un fin exitoso, no para fracasar. Pero muchas veces nuestra mente se convierte en nuestro mayor opositor. Mm. La mente de nosotros, hablemos de cristianos, ¿cierto? Se transforma en nuestro mayor Pero yo opositor. creo que también a la gente en general, ¿no? A cualquiera que hoy esté Sí, escuchando la radio, cualquiera de a, nuestros a cual, oyentes, su mente es el peor enemigo, ¿no? es Porque el se peor opositor. acuestan y te acostás a descansar y ¿no? En algo que vos querés sacar tu cabeza y vos decís, pero me persigue, es como que no me deja, ¿no? Y es tremendo cuando no tenés herramientas muchas veces, como en este Claro. caso en lo que hace uno como cristianos, de tomar la palabra, de poder estar ahí teniendo una conexión, como decía recién el pastor, con Dios y que haya ese hablar, porque Dios es que nos habla continuamente, sino que nosotros estamos Amén. bastante entretenidos, ¿no? Así es. Pero es verdad, claramente, no solo en los cristianos, sino en todas las personas. Y Mm. tomo de las palabras tuyas con respecto a que no tienen ellos, algunos no tienen esa fuente, ese conocimiento de poder Uh-huh. tomar. Y nosotros muchas veces como cristianos también se levantan oposiciones en nuestros pensamientos, que son pensamientos o una mente no renovada, ciertas áreas de nuestra vida, aún que necesitan renovación por la palabra. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en ella. Por eso es tan importante que pongamos nuestro foco en la palabra del Señor, no como un acto religioso, no como un acto, sino como la fuente de vida, porque es eso la palabra Amén. en nosotros. Es la que nos permite transitar por la vida, transitar de forma sabia, con sabiduría. Saber cómo enfrentar los problemas, saber cómo enfrentar dificultades, saber cómo reaccionar a ciertas cosas. Es la palabra en nosotros la que cobra vida cuando nosotros nos sometemos a ella en fe, no en temor, ese es el punto, no en Mm. miedo, no porque Dios me va a castigar, no, en fe. Si la palabra dice, oye, anda por aquí, porque por aquí vas a avanzar, yo confío en eso y quizás se van a levantar oposiciones en el camino, pero Él me va a decir, confía, yo estoy contigo, no te he dejado.
no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días. Entonces eso trae a nuestra alma, a nuestro corazón, ¿qué cosa? Reposo. Podemos descansar en medio de la tormenta. Es que yo creo que esa palabra, pastor, también que es tan importante, es lo que en este momento está faltando en el corazón, no solo, como decimos, y vuelvo al comentario, ¿no? En el cristiano, sino la gente en general, ¿no? Está necesitando reposo, reposo en su alma, reposo, como decíamos, en su mente, en sus pensamientos, para poder desde un lugar por ahí como equilibrar, ¿no? Un poco todas esas emociones que están como un borbotón, ¿no? De cosas, porque como decíamos hoy, todo se puede, todo te lleva a ese libertinaje en sí de vida, ¿no? Muchas veces, que solo trae más afán y más desesperación y más esto de querer tener más, de poder más logros, de poder llegar a tener más en lo económico o materialmente, ¿no? Y qué necesario que es, porque desde el reposo aún nuestra salud cambia de lugar, ¿no? Absolutamente. Ahora la palabra lo dice, su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Increíble cómo estamos terminando aquí en la palabra. Amén. La oposición siempre va a estar, pero es la palabra que es luz a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. La palabra es vida, es nuestra vida. La palabra es Cristo en nosotros. Y es importante hablarle a las personas que nos están escuchando, porque no queremos convertirlos a una religión, no queremos que se conviertan, se pongan del lado de nosotros. No, queremos que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo. Porque todo el mundo busca paz, todo el mundo busca sentirse, poder confiar. Todo el mundo quiere no ser guiado por el temor, porque lamentablemente sin Cristo el que te guía es el miedo, es el temor siempre. Sí. Pero con Cristo nos guía ¿qué cosa? La paz, el gozo. Eso nos guía, que es su espíritu en nosotros, que es su palabra en nuestra vida. Podemos enfrentar las situaciones, es sabiduría, es inteligencia, poder saber cómo enfrentar, cómo pasar a través de, ¿qué cosa? A través de las dificultades, a través de la oposición. Oposición es como eres, no eres capaz, tú no puedes, tú no eres digno de esto. Tú, no sé, tu papá, tu mamá fueron así, entonces tú eres igual. Ellos tienen esto, están enfermos de esto, entonces tú también vas a heredar lo mismo. Siempre, eso es lo que habla un mundo sin Cristo. Pero cuando encontramos el Evangelio en nosotros, cuando abrazamos el Evangelio por medio de la fe, transforma nuestra vida. Las cosas viejas pasan, aquí son todas hechas nuevas. Vemos con otros lentes, ni siquiera con lentes, ¿no? Ni siquiera con lentes, ya no necesitamos lentes para ver, porque tenemos la luz de la palabra. Amén. La nube que entenebrece el entendimiento, porque eso es lo que dice la Escritura, que las personas sin Cristo, o sea, el enemigo, el adversario los tiene con el entendimiento entenebrecido. Eso es como una cortina de humo que les levantó y que no logran ver. Pero cuando toman el Evangelio, toda esa cortina desaparece del frente y pueden ver con claridad, pueden saber dónde van a poner su pie con confianza, porque solo hay alguien que los guía. Y la oposición no nos va a hacer, no nos va a derrotar, si es el punto. No es una derrota cuando entendemos nuestra posición. Quizás nos va a revolver, nos va a desviar, pero siempre el Espíritu Santo nos va a volver al camino. Yo no sé si conocen la aplicación Waze, el Waze, es un GPS. Sí. Cuando quiero ir de un lugar a otro, el GPS me va guiando y dice, muévete aquí, muévete acá, 200 metros para acá, y de repente yo digo, no, pero yo por acá es mejor porque yo conozco este camino, y me devuelvo y me meto en un no sé cómo se dice en Argentina cuando hay tráfico, mucho tráfico, aquí se dice taco. ¿Ya? Y me meto ahí, y el Waze que hace, me dice recalculando y me devuelve a un lugar nuevamente. El Espíritu Santo es así en nuestra vida. Amén. Cuando nos vemos enfrentados a algo, ¿por qué? Porque simplemente decidimos tomar nuestra propia opinión de ciertas cosas. El Espíritu Santo nuevamente endereza nuestras veredas y nos vuelve al lugar, hacia el camino donde debemos seguir. Es gracia en todo tiempo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la oposición, en medio de que alguien nos apunte con el dedo. Ya no importa quién nos apunta con el dedo. Y tenemos como ejemplo clarísimo aquel que dice que
no consideró el oprobio, Ujú. sino que puso su mirada en el gozo que estaba adelante. Y ese es nuestro Señor. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús dice, no consideró la vergüenza que significaba la cruz, sino que vio más allá. Entonces, aunque nosotros Gloria a nos apunten, Dios. que se levante oposición, que digan lo que digan, nosotros tenemos que seguir nuestro andar. El Evangelio tiene que ser proclamado. Nosotros no vamos a transformar a las personas levantándonos nosotros en bandera, ¿cierto? En armas, si lo podemos decir de una manera, contra los que se oponen y tratar de alguna manera eliminarlos. No, nosotros no tenemos que eliminar a nadie, nosotros tenemos que, por el Evangelio, transformar sus vidas. Amén. Y Amén. la única manera que puede transformar es el Evangelio. Es el Evangelio. No son las leyes, Las buenas nuevas. son las buenas nuevas. Es las buenas nuevas del Evangelio. No son, ni siquiera son las leyes que puedan levantar los gobiernos. Son las buenas nuevas. Es la transformación de las vidas por el amor del Señor. Amén. Amén. Pastor, acá está saludándolo Marta Romero, dice, siempre es gratificante el mensaje del pastor Jean Paul, viéndolos desde Viña del Mar, Chile. Saludo, Martita. Sí, Qué bueno. ahí hace comentarios, dice, ahora nos paramos firmes en lo que creemos porque sabemos quién nos respalda. Nuestro Padre, a través de nuestro hermano mayor, nos da seguridad. Cuando uno escucha la voz de nuestro Padre en decisiones, siempre recibe bendiciones. Y estoy viendo mi vida después, dice, hoy estoy viviendo mi vida después de una decisión, pero he visto cómo mi Padre me provee, me ama, me da seguridad. No le tengo miedo a lo que viene, solo seguir la dirección de Él. Hoy tengo solo paz en mi vida. Gloria a Dios, gloria a Amén, gloria a Dios, Dios. bendecida hermana, gloria a Dios. Como dice Gracias. Una canción, paz en medio de la tormenta. Así es. Paz en medio de la oposición. Y se puede tenerla, ¿no? Cuando uno dice, ¿se puede realmente? ¿No? Porque a veces dice, pero paz, cuando yo estoy en este momento, no sé, que me están por embargar la casa, que me quedé sin trabajo, que me peleé con mi esposo, no sé, 1000 cosas que nos pasan. ¿Puedo realmente tener paz en un momento así? Paz es confianza. Paz es confianza. Paz es fe. Fe en algo, en alguien, en un objeto de fe. Y ese es Cristo. Paz no significa que todo afuera esté todo tranquilito afuera, porque puedo estar todo muy tranquilo afuera, pero el corazón muy, muy agitado. Pero puede estar muy alterado afuera, pero mi corazón en paz. ¿Por qué? Porque estoy seguro. Amén. Estoy seguro en Él, en Cristo. Él me da seguridad y produce paz en mí. Por eso puedo tener paz en medio de la tormenta. Y siempre se dice que en los momentos más difíciles hay que mantener la calma, porque cuando se mantiene la calma puedes tomar buenas decisiones. En esta situación es lo mismo. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón por lo que Cristo ha hecho y es en nosotros, podemos tomar buenas decisiones porque podemos escucharlo a Él. Pero cuando nos alteramos y dejamos que el miedo nos embargue, simplemente vamos a ir para cualquier parte sin entender las cosas, simplemente tratando de escapar. Qué importante y qué necesario en este tiempo, ¿no? Yo creo que hemos vivido, Pastor, unos años, el año pasado, como esto de 2021, ¿no? Con toda esta pandemia, con toda esta situación a nivel mundial que creo que a todos nos sacó, ¿no? De ese lugar, ¿no? De pronto decir, wow, esto está pasando y no es solo acá, y no tengo para dónde correr porque en todos los lugares está pasando lo mismo. Y creo que ahí es donde empezó a jugar un poco todo esto de decir hasta dónde está mi fe extendida, en dónde está depositada mi fe, ¿no? Si en la situación, en lo que se está viviendo a nivel económico en el país, en cuanto a la vacuna, en cuanto a cuántas cosas, ¿no? En la cual uno tuvo que reflexionar y desde la fe estar viendo realmente, estoy tan fundamentada sobre la roca, realmente estoy tan firme en la fe, o tengo que trabajar un poquito más en esto, ¿no? Creo que se hace muy importante predicar a Cristo. Se hace muy importante. Porque la fe viene, se origina al conocerlo a Él, al saber, al oír del mensaje de Cristo. Hay muchas personas que solo se abrazan de cierto lugar simplemente para sentirse seguros. Son simplemente para sentirse seguros. Pero aquí es más que sentirse en la seguridad, porque en Cristo estamos seguros, pero es tener paz. Es entender que realmente la vida abundante es real.
por medio de Cristo. Vida abundante. La vida que Él nos da, y no se trata, yo siempre lo digo así, no se trata de, la vida de cristiano es una vida, no sé, por ponerse el terno, ¿cierto? La corbata, la Biblia, ir a la iglesia todos los días, no. Es poder transitar tu vida completa, día, en tu vida cotidiana, sentir esa tranquilidad, que saber que las cosas están bien, no porque yo provoco que las cosas estén bien, sino porque hay alguien que me entregó, que me dio todo. Si lo mejor que le puede suceder a un ser humano es poder tener a alguien en quien confiar firmemente. Y como todos los seres humanos fallan, ¿cierto? Fallamos, pero hay uno solo que no falla. Entonces, cuando depositamos nuestra confianza en Él, Amén. Estamos tranquilos, seguros. Amén. Enfrente de la oposición, aunque se rían, se burlen, nosotros debemos seguir predicando, seguir hablando, seguir proclamando a Cristo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que cambia vidas. Es un mensaje que no tiene un poder, ni es de poder, no, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Como lo decíamos siempre, vamos a predicar, quizás vamos a entregar el mensaje del Evangelio, pero quizás va a ser 1, 2, 3, 10 que van a recibir esto, gloria a Dios. Seguimos avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Otros quizás no lo van a escuchar. No. Solo el hecho de decir Evangelio, Buena Nueva o Jesús, ya no quieren escuchar y nada. Pero aquel que simplemente por curioso quizás se queda escuchando, se va a dar cuenta que esto es vida. Amén. Es vida. Amén. Pastor, se nos fue la hora. Un placer escucharlo. Wow. Un placer escucharlo. Me encantaría que algo cortito ahí que pueda dejarle a esa persona que hoy no conoce a Cristo, que no está en esa sintonía, como decimos, con el Señor, de poder conocer esta verdad. Algo cortito ahí que pueda dejar, me encantaría, como reflexión al final. Amén. Amén. Uno está acostumbrado a decir amén siempre. Pero hablarle a aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han escuchado de Cristo, o quizás han escuchado y han dejado pasar. Lo importante que es entender, ¿por qué razón? Porque la necesidad de cada uno, hay una necesidad en todo ser humano, hay un vacío en el corazón que se trata de llenar de muchas maneras, pero lamentablemente todo lo que el mundo ofrece es temporal, y como es temporal, siempre lo va a hacer volver sobre eso, volver hasta convertirse en un esclavo de aquello. Pero cuando nosotros presentamos a Cristo, presentamos a aquel que lo llena todo en nosotros. Amén. Aquel que ya no es temporal, sino que llena toda nuestra vida, transforma toda nuestra vida. Tu vida, hermano, amigo, el que está escuchando, es solo permitirle que Él pueda mostrar lo que Él es en ti. Y no es obra, no es que tú tienes que ir a la iglesia o que tienes que hacer algo bueno y hacer méritos para. Simplemente es confiar en Él, simplemente es fe en Él. Y eso es lo que quiero transmitirle a aquellos que nos están escuchando. Un poquito de Jesús va a transformar tu vida, que vas a quererlo todo. Amén. Todo a Él. Así que dale esa oportunidad. Amén. Buenísimo, gloria a Dios, gracias Pastor, realmente, porque yo creo que cuando Él nos encuentra a nosotros, ¿no? Porque yo creo que a todos nos encontró Él, no es que nosotros fuimos a buscarlo, todos estábamos perdidos y Él estaba ahí, ¿no? Y bueno, justo en una situación... Y ahí, ¿no? Y este es el momento. Yo siempre digo, nunca es tarde cuando hay un corazón dispuesto a escuchar esta verdad y es una verdad que libera y que trae luz a toda esa oscuridad que pueda estar viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Pastor, realmente un gusto, un placer. Por ahí le vamos a volver a invitar si así lo quiere, si no le dificulta tiempos o demás. La idea es poder desde este lugar sembrar, como decimos, la palabra, siempre alineado con algo que las personas puedan tener de su interés en la vida, pero que sepan de que siempre que vaya tomado de la palabra y que vaya condimentado